No todos tienen la capacidad de exhortar, porque cuando hay una exhortación se dice la palabra que se tiene que hacer con amor. Algunos dicen las cosas tal y como van, ¿verdad? Pero no, debe de ser así, por eso es un ministerio, porque no cualquiera lo puede hacer. Así como aquel que hace la limpieza de la casa de Dios con tal excelencia, porque sabe que es para Dios. No todos lo hacemos de la misma manera. Muchos se fijan en los detalles. ¿Por qué? Porque es la casa de Dios, porque aman la casa de Dios, pero no todos lo consideran así. Muchos dicen, nada más por cumplir, y hacen como sea el aseo, ¿verdad? Pero yo he visto a muchos de ustedes que le ponen empeño, que lo hacen y se fijan en los mínimos detalles para hacerlo bien. Eso también es un ministerio de apoyo, porque no todos lo tienen, no todos se les da, ¿verdad? Dice el que reparte también con liberalidad. No todos tienen esa capacidad. Entonces hay diferentes ministerios, pero ¿quién los constituye? Ya hemos hablado de que es Jesús. Jesús es quien da estos regalos, porque es un regalo. No puedo decir, yo quiero ser evangelista. No, porque es un regalo de parte de Jesús para que yo tenga ese ministerio. Así como el Espíritu Santo da dones, da regalos, como es discernimiento de espíritus, el hablar en otras lenguas, esos son regalos del Espíritu Santo. Pero en específico los ministerios son regalos de parte de Jesús. Hablábamos de la palabra constituir, y constituir quiere decir formar, establecer. Era necesario que dentro de la iglesia se estableciera la estructura de cómo iba a ser la iglesia, de cómo se iba a ir formando para que tuviera las bases y sobre ello se pudiera construir un edificio. Cuando vemos allá afuera, ¿verdad?, que se va a construir, no ponen primero las paredes, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que se pone? Los cimientos, ¿verdad? ¿Dónde va a estar? ¿Dónde va a estar el edificio para que soporte? Si hay un temblor, pueda resistir más. Entonces la iglesia es parecido. Se tiene que poner los fundamentos para sobre esos fundamentos comenzar a construir. Pero después vemos a quién constituyó. La vocación es el llamado personal de Dios a cada persona para cumplir un propósito específico, basado en el amor y la santidad. Y vamos a ver a quiénes constituyó. Versículo 1 del capítulo 4 de Efesios, dice así: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué quiere decir la palabra vocación? Un ejemplo. En lo secular, hay maestros que estudiaron esa profesión simplemente por percibir un sueldo, porque fuera su sustento, pero no tienen vocación. Porque la vocación es que tú le tengas amor a esa profesión, que hayas elegido esa profesión no solamente por dinero, sino por ayudar a los que te rodean. Un maestro que tiene vocación se interesa por sus alumnos. Si el alumno no sabe escribir bien, le ayuda y busca las formas para que ese niño aprenda. Pero aquel maestro que no tiene vocación, dice: yo voy a dar mi clase
si aprende o no aprende es su problema, porque el niño tiene que poner atención. Ese es un maestro que no tiene vocación, solo profesión. Nosotros aquí dice que andéis como es digno de la vocación con que fuiste llamados. Nosotros fuimos llamados de parte de Dios a cumplir con un propósito específico. Pero a veces no logramos entender esto. Si yo les pregunto a cada uno de ustedes, ¿por qué está en este lugar? No sabe que fue un llamado de Dios. Y cuando no entendemos esto, no logramos avanzar, porque solo venimos, escuchamos la palabra de Dios, pero no accionamos para cumplir esos propósitos por el cual Dios me llamó. Cuando no entiendo esa vocación del llamado que Dios me ha hecho, cuando no entiendo para qué estoy en la iglesia, no voy a trabajar, solo voy a ocupar un lugar y nada más, no va a pasar de ahí. Dice aquí Pablo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Cada uno de nosotros fue llamado a buscar a Dios, fue llamado a tener esa salvación de parte de Dios. Les vuelvo a leer. La vocación es el llamado personal de Dios a cada persona para cumplir un propósito específico basado en el amor y la santidad. Tenemos el llamado a servir y amar a nuestro prójimo. Eso todos los cristianos, porque esa es nuestra vocación. Hemos sido llamados a servir y a amar al prójimo. No importa si mi prójimo se porta mal conmigo, porque si no, no estaría ejerciendo mi vocación, sino solo una profesión. Necesito yo entender que estoy aquí por vocación. Necesito entender que estoy aquí porque le voy a servir a Dios, porque Él me ha llamado a este lugar con un propósito específico, para servir en amor, pero también en santidad. No puedo decir que tengo mucho amor y puedo amar a mi prójimo, pero la santidad lo hago a un lado. Ambas van de la mano, tanto el amor como la santidad. No puedo decir voy a amar a Dios, pero me voy a seguir portando de tal forma. No, Dios quiere amor y santidad. Amén. Después nos sigue diciendo, versículo 2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Primero nos habla de que debe de ser el servicio con humildad. ¿Qué es la humildad? Muchos lo confunden con venir de guaraches y así como vestido diferente, ¿no? Pero la humildad es entender que no soy superior a los demás, tratar a los demás con el mismo respeto, porque debo de entender que también son hijos de Dios, son creación de Dios, y debo de tratar a la creación de Dios al igual que todos. ¿Amén? Debemos de venir a dar un servicio con humildad, pero también dice aquí la palabra de Dios, con mansedumbre. ¿Y qué será la mansedumbre?
la mañana hablábamos, ¿verdad?, un poco acerca de esto. Mansedumbre es no contestar en la misma forma que los demás. Si a ti te agreden, no debes de contestar de la misma forma. ¿Por qué? Porque estoy reflejando a Dios, a Jesús. ¿Cómo se portaría Jesús ante tal situación? Si te ofenden, ¿Jesús contestaría de la misma forma? No, ¿verdad? No contestaría con palabras agresivas ni insultando a la persona, sino contestaría con palabras sabias y con amor. Después dice, soportándonos con paciencia. Algo que a la mayoría nos falta a veces, ¿verdad? No tenemos paciencia. ¿Y qué será la paciencia? ¿Han estado en algún lugar donde tienen que hacer fila y tienen que esperar por mucho tiempo hasta que les toque su lugar? ¿Cuántos de nosotros nos desesperamos y ya queremos que ya, en cuanto llegamos, que luego nos atiendan? Y a veces no logramos entender esto. En cualquier lugar, muchas cosas se tienen planeadas conforme se organizaron, pero resulta que a la hora de la práctica no es así, porque puede cambiar. Si quizás te citaron a una hora para atenderte, hiciste cita con el doctor y te dijo a tal hora y tú llegas 5 minutos antes de tu cita, porque a veces es lo que te piden, ¿no? 5 minutos antes de la cita para que te puedan atender. Pero, ¿qué pasa? Se fue la luz y todo el personal se tuvo que mover y ya no se descompensó en el tiempo y ya te van a atender media hora más tarde de lo que te iban a atender. Y tú ya tenías planeado hacer varias cosas, pero ni modo, ¿verdad? Tengo que ser paciente, y aunque las cosas no salgan como ya las planeé, debo de aprender a ser paciente. Pero aquí nos habla, dice, soportándonos con paciencia unos a otros. Quizás tu hermano todavía no tiene la madurez suficiente y te empieza a contestar de una manera que no es correcta y tú la tienes que soportar, dice aquí, con paciencia. Y aunque tú por dentro te sientas querer contestar y decir y ponerte a veces al tú por tú, pero tú tienes que ser paciente y entender que quizás la persona está pasando por una situación difícil, que lo que está viviendo le está haciendo comportarse de tal manera. Por eso aquí dice, soportándonos con paciencia los unos a los otros, siendo capaces de entender a los demás, de comprenderlos, para que así las cosas salgan bien. Pero también nos habla de ser solícitos. Aquí dice la palabra, en el versículo 3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. La palabra solícito quiere decir actuar con prontitud, con esmero, con cuidado e interés en una tarea o servicio. Aquí nos habla de guardar
la unidad. Entonces debemos de actuar con prontitud para guardar la unidad del Espíritu. O sea, para guardar la unidad en la iglesia, debemos de actuar con prontitud, con esmero. ¿Qué es esmerarse? Dar más de lo que a veces se puede dar, eso es esmerarse, dar más. ¿Para qué? Para guardar la unidad en el Espíritu, para que todos podamos estar unidos, podamos caminar en unidad. Versículo 4. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Padre, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto es lo que debemos de entender. Debemos de guardar la unidad, porque todos los que estamos aquí tenemos un mismo Dios y un mismo Padre. Eso debemos de entender y comprender, porque no la fila de acá tiene otro Dios, ¿o sí? No, ¿verdad? Y la fila de acá tiene otro Dios. No, todos en general tenemos al mismo Dios, tenemos al mismo Padre. Y así como en la casa, en nuestra familia, está el papá, está la mamá, y los hijos, ¿qué hacen? Tienen que estar en unidad dentro de la familia, todos cooperar con las tareas que se realizan en casa. ¿Por qué? Porque es una familia y todos tienen que hacer una labor dentro de la iglesia, de la familia. Así lo mismo aquí en la iglesia. Todos podemos cooperar de alguna forma. ¿Por qué? Porque somos una gran familia. Todos tenemos al mismo Dios y al mismo Padre. No es que yo voy a hacer lo que quiera porque yo tengo un Padre diferente. No, aquí dentro de la congregación todos tenemos al mismo Dios y al mismo Padre y trabajamos para Él. Hacemos las cosas para Él. Aquí en la iglesia somos una familia, que cada quien puede cooperar con su trabajo en algo, ¿verdad? Para que las cosas funcionen. Amén. Ahora vamos a analizar con qué fin fue que constituyó los ministerios. Versículo 12. Vamos a leer desde el 11 para que podamos comprender más. Dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que en primer lugar es para perfeccionar. ¿Qué es perfección? Es excelencia. Que la iglesia sea excelente. ¿Y cómo va a lograr ser una iglesia excelente? A través de estos ministerios, a través de que se desarrollen como se debe, porque esa es la función del ministerio. Jesús nos da esos ministerios no para decir: yo soy maestra, yo enseño y yo soy la mejor maestra. No, la gloria no es para mí, sino dice aquí la palabra de Dios que es para perfeccionar a los santos. ¿Quiénes son los santos? La iglesia. Amén.
Pero ¿para qué debemos perfeccionar a los santos? Dice, para la obra del ministerio. Estos ministerios tienen que trabajar con las personas, con los hermanos, para que asimismo ellos trabajen en lo que les corresponde. Pero llegamos a este punto en el que a veces no coincidimos o no llegamos a la unidad en esta parte. ¿Por qué? Porque si está la líder de damas y yo como miembro no le quiero obedecer, porque quizás pienso que lo que yo pienso es mejor que lo que mi líder piensa. Pero aquí dice que cuando están sobre autoridad, tenemos que respetar a nuestras autoridades. Así, quizás nuestra opinión sea mejor, pero nos tenemos que sujetar para que esto funcione. Si no, no va a funcionar, porque si yo no estoy de acuerdo con mi líder, entonces no voy a poder trabajar en lo que acabamos de analizar, en unidad, en amor. No se va a dar eso. ¿Por qué? Porque va a haber conflicto en vez de unidad. Puedo sugerir, pero si no se hace lo que yo digo, entonces ya no participo. Esa es una actitud inmadura. Nosotros debemos de hacer todo lo posible por trabajar con nuestros líderes. Y si hay un problema dentro del departamento, del que sea, debemos de buscar soluciones, no hacer más conflictos. Y si mi comentario va a causar que más se alborote, mejor digo, no voy a hablar, ¿verdad? Pero sí voy a apoyar para que se pueda crecer, para que se pueda trabajar en unidad. ¿Amén? Seguimos ahí en el versículo 12, dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que trabajen en la obra, pero también sean edificados. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. No todos aquí en la iglesia tienen la misma madurez, pero se tiene que trabajar, aquí dice, para que todos lleguen a la plenitud, para que todos lleguemos al mismo nivel de madurez y podamos trabajar aún más y podamos presentarnos delante de Dios. Pero mientras eso sucede, va pasando el tiempo, ¿verdad? Y tenemos que trabajar con paciencia, enseñándonos unos a otros, entendiéndonos unos a otros. Y a veces es lo que no logramos comprender. Si Dios nos permite estar en cierta posición, es porque Él lo permite, no porque nosotros queramos, ¿verdad? No, porque Dios permite que estemos en ciertas áreas. Y les voy a poner aquí otro ejemplo. Hay personas que conocen remedios naturales, pero hay doctores que se ponen a investigar
y empiezan a saber para qué sirve cada planta. Hay una gran diferencia, porque aquel que te lo recomienda, quizás porque lo escuchó, porque lo hizo, se tomó ese té y a él sí le sirvió, pero aquel que se pone a investigar cuánto, qué cantidad lleva, cómo se lo tiene que tomar, le cuesta estar estudiando, ¿verdad? Le cuesta estar ahí analizando, le toma tiempo, le toma economía, porque tiene que ir a buscar, pesar las cosas, combinarlas con ciertas otras plantas. ¿Qué hace entonces esta persona? Se está preparando para dar un mejor servicio. A veces así pasa con los líderes. Tienen que entender que también tienen que capacitarse constantemente. ¿Para qué? Para dar un mejor servicio. Porque si nos quedamos ahí estancados, nuestra función no se completa. Porque nosotros estamos dando clases y va a llegar mi alumno y va a crecer al mismo nivel que yo, y entonces ahora ¿qué le voy a enseñar si yo no me estoy llenando, no me estoy preparando más para dar más? Entonces aquí vemos que es importante también la preparación y que todos podamos empezar, como dicen ahí, a despegar, que empecemos a trabajar en la obra de Dios. ¿Por qué lo digo? Porque vamos a estar trabajando, ¿verdad?, ahí con los líderes, y muchos a veces todavía tienen miedo, ¿verdad?, de pasar aquí al frente y decir algunas palabras, y es lógico, ¿verdad?, porque no estamos a veces acostumbrados aquí a estar enfrente y hablar ante el público, pero tenemos que prepararnos en esa área, y si siempre nos quedamos en nuestra banca, nunca vamos a pasar de ahí, y debemos de dar un paso para empezar a prepararnos, para poder ayudar a mi departamento, para poder ministrar de una manera mejor. Amén. Porque dice aquí que todos tenemos que llegar a la unidad de la fe. Todos, sin excepción de alguno. Porque todos nosotros nos vamos a presentar delante de Dios un día. Y todos tenemos que llegar al mismo nivel. Todos a la misma comprensión, a la misma madurez. Y debemos de estar firmes porque somos fundamento. Aquel que no resiste, entonces no sirve para ser fundamento, ¿verdad? Si no somos capaces de resistir la tempestad, ¿qué va a pasar? Nos vamos a doblar, nos vamos a caer y no vamos a servir para que se construya algo sobre nosotros. Cuando vamos en este camino, va a haber situaciones difíciles, pero nosotros debemos de permanecer firmes para que se pueda construir algo, porque si yo no soy capaz de soportar todas las situaciones, me hago a un lado y no hay sobre qué construir. Entonces necesitamos estar firmes para que se pueda ir construyendo. Amén. Versículo 14. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. La palabra fluctuante quiere decir que no está firme, que vacila, y que si sí, que si no. Por eso lo compara con las olas del mar. ¿Cómo es una ola del mar? Va para allá, va
que así es la persona. Es llevado para acá, para allá, por cualquier viento de doctrina. Dice, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estas son personas que ya han estudiado y saben cómo engañar a la gente. Y saben cómo irse metiendo poco a poquito. ¿Para qué? Para apartarle del camino de Dios. Para que no llegue al final del camino, que es estar en la presencia de Dios. Y emplea, dice que artimañas del error. O sea que utiliza cosas para engañar que aparentemente están bien, pero si profundizamos, muchas de ellas están erradas, como dice aquí, son errores. Amén. También, ¿con qué fin más construyó o constituyó los ministerios? Para seguir la verdad en amor. Versículo 15.